¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando ya cada vez más y más, ¿no? Hoy, 29 de agosto, estamos iniciando la última semana de agosto, pero que combina semanas de septiembre, ¿no? Entonces, pues hoy, 29 de agosto, trabajaremos el tema de la energía almacenada en un capacitor. Se recordarán que hemos estado hablando sobre lo que son los capacitores con carga, ¿no? Ya hicimos en el laboratorio un capacitor. Ustedes vieron pues que un capacitor realmente almacena carga al acercar las placas mucho, ¿no? Porque como la carga se quiere juntar, pues como no puede, entonces pues llega solamente hasta cierta distancia. La separación entre ellos, ¿no? Y ahí se queda almacenada hasta que existe algo que puede juntar esas placas. En el caso del experimento que ustedes hicieron, pues fue su mano, ustedes mismos los que conectaron esa carga y al final pues ustedes sintieron como la carga pasó a través de su cuerpo. Aprendimos ya también en las últimas clases que los capacitores se combinan entre sí para crear nuevas capacitancias, que llamamos capacitancias equivalentes. Ya vimos un par de clases sobre cómo es este procedimiento. Vamos entonces a trabajar ahora con el tema de energía de un capacitor. Vamos a tratar de medir esa energía que el capacitor tiene, porque el capacitor tiene la posibilidad de mover las cargas de una placa hacia la otra, ya sea con un conductor en el cuerpo, en el caso del experimento que nosotros hicimos, pues a través del cuerpo de ustedes. Hay una energía almacenada y que permite que esa carga se pueda mover. ¿Estamos? Es decir, alguien más hizo el trabajo de quitar, hagan de cuenta, la carga de una placa y trasladarla a la otra para que cuando ustedes juntaran sus deditos entre las placas, pues la carga pudiera regresarse hacia la placa original. Hagan de cuenta como un resorte, ¿no? Entonces, pues tomemos la siguiente idea. Supónganse que tenemos aquí las dos placas de un capacitor. Que se encuentran separados una distancia, ¿no? Imaginemos por un momento que el capacitor más o menos funciona así. Tenemos aquí dos placas neutras. Recuerden, este neutro tiene la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa. E imaginemos que por algún proceso le hemos quitado a esta placa cierta carga negativa y la hemos trasladado para acá, ¿verdad? Se la hemos quitado, imagínense, ¿no? Por lo tanto, esta placa quedó con una carga negativa y quedó esta con una carga positiva. Más Q y mejor aquí, menos Q, ¿verdad? Estas cargas son opuestas y se atraen entre sí, ¿verdad? Entonces ahí, al nosotros quitar carga de una y colocarla a la otra, pues entonces hemos almacenado energía. ¿Y por qué? Porque esta carga negativa aquí quiere irse para allá. En el momento en que pueda, va a tener la energía suficiente para poderla mover. ¿Por qué? Porque alguien más hizo un trabajo en mover la carga negativa y pasarla para acá, ¿verdad? Así más o menos funciona desde otro punto de vista un capacitor. Ahora imaginemos pues cuánto fue el trabajo que se requirió para mover la carga de un punto hacia el otro punto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues más o menos así. Recuérdense que el cambio en la energía potencial está relacionada con la diferencia de potencial. Recuérdense, bueno, vamos a ponerlo así mejor primero. Que la diferencia de potencial es el cambio en la energía potencial por cada unidad de carga. Pero aprendimos que el trabajo no es más que el cambio en la energía potencial, ¿verdad? Eso lo sabemos bien. Entonces vean que la energía potencial que está almacenando esto es porque alguien más hizo un trabajo en mover la carga de uno lado a otro lado, una batería o cosas por el estilo. Entonces, pues yo puedo escribir aquí que el cambio en la energía potencial eléctrica está dado por la diferencia de potencial multiplicado por la carga, ¿verdad? Imaginemos entonces que nosotros vamos a generar un cambio en la energía en estas placas cuando tomamos una pequeña carga, una pequeña porción de carga y la movemos hacia la otra placa. Por lo tanto, yo estoy generando un diferencial de energía al mover o generar a través de una diferencia potencial un movimiento de un diferencial de carga, ¿verdad? Ahí estoy dando la energía al capacitor. Entonces, con el hecho de yo mover una carga, le estoy dando energía para que esa carga pueda regresarse después, ¿no? Hagan de cuenta como subir un vehículo sobre una pendiente. Nosotros hacemos el trabajo de subirlo y luego lo liberamos, pues ese vehículo ha almacenado la energía potencial gravitacional necesaria para poder caer y ganar velocidad, ¿no? Ha almacenado energía. Por lo tanto, si yo quisiera determinar cuál es el valor total de la energía almacenada allí, pues esto sería la integral
de la diferencia de potencial multiplicado por el diferencial de carga. Ahora, ¿cómo relacionamos la diferencia de potencial y el diferencial de carga? Pues recuérdense que de la ecuación de un capacitor aprendimos que la carga que éste almacena está dada por la diferencia de potencial, no, perdón, que la carga es proporcional a la diferencia de potencial, ¿verdad? Mayor carga, si nosotros queremos más carga, pues necesitamos mayor diferencia de potencial, de tal manera que la carga va a ser igual entonces a la capacitancia por la diferencia de potencial. O desde otro punto de vista, ahí está, la diferencia de potencial estaría dada por la carga dividido la capacitancia. Por lo tanto, en esa integral que me define la energía yo la podría escribir ahora como la integral de la diferencia de potencial, que sería la carga en el capacitor dividido la capacitancia, todo esto por un diferencial de carga. Y nosotros vamos a integrar desde que no había carga en el capacitor hasta que el capacitor sea cargado con una carga total Q mayúscula, para diferenciarla de la carga Q minúscula, ¿no? Por lo tanto, esta energía estaría dada por esa integral, que simplemente sería la carga al cuadrado, dividido 2 veces la capacitancia. Esto evaluado desde 0 hasta la carga máxima que puede tener el capacitor. Si yo evalúo, pues aquí me queda entonces que la energía sería la carga total que almacena ese capacitor dividido 2 veces la capacitancia. Y aquí tenemos entonces una expresión que me define la energía almacenada en un capacitor dependiendo de la carga que posee y de la capacitancia que tiene. Entonces vamos a escribir aquí que esto es energía en un capacitor. Energía en un capacitor. Ahora, nosotros también podemos escribir otras expresiones para la energía que se almacena en ese capacitor debido a que tenemos una ecuación que define la carga, la capacitancia y la diferencia de potencial. Vean entonces que al principio dijimos que la carga en un capacitor está dada por la capacitancia y la diferencia de potencial. Noten entonces qué pasaría si en esta ecuación yo reemplazo la carga por la capacitancia y la diferencia de potencial entre esas placas. Bueno, entonces aquí me quedaría que la energía sería la carga, o sea, la capacitancia por la diferencia de potencial, todo esto al cuadrado, dividido 2 veces la capacitancia. Si simplifico esto, pues sería lo mismo que la capacitancia al cuadrado por la diferencia de potencial entre las placas al cuadrado, dividido 2 veces la capacitancia. O finalmente, la energía estaría dada por 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Y aquí tendríamos entonces otra manera de ver la energía en un capacitor. También es la misma expresión, pero utilizando otros elementos. Energía en un capacitor. Ahí tenemos. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de reemplazar la capacitancia, perdón, la carga en esta ecuación, reemplazo la capacitancia? Escribiendo que la capacitancia es la carga dividida la diferencia de potencial, por supuesto en esta ecuación. Por lo tanto, ahora tendría entonces una expresión que sería que la energía es igual a la carga al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia, que la capacitancia sería la carga total dividido la diferencia de potencial. Si aquí hacemos la regla del sándwich, entonces aquí me quedaría que la diferencia de potencial multiplicado por la carga al cuadrado dividido 2 veces la carga es la ecuación que estoy buscando. O simplificado, entonces me quedaría que la energía es un medio de la carga multiplicada por la diferencia de potencial. Y así tenemos entonces otra ecuación que me define la energía en un capacitor. Pero noten que cada una de las ecuaciones difiere en los términos que está utilizando. La primera que desarrollamos está definiéndose en términos de la carga y de la capacitancia del capacitor. La segunda ecuación depende de la capacitancia y la diferencia de potencial entre las placas. Y la tercera ecuación depende de la carga y la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, escribir aquí también que esta es la energía en un capacitor. Cada una de estas ecuaciones la utilizaremos dependiendo de lo que nosotros tenemos, de los datos que tenemos y del dato que necesitamos. Imagínense que en algún problema tengamos la energía almacenada en el capacitor, tengamos la capacitancia y queramos la diferencia potencial entre estas, pues puedo utilizar entonces esta ecuación. Así vamos a utilizar la ecuación dependiendo de lo que nos convenga o del dato que estemos buscando en algún problema específico. ¿Ya estamos? Esta sería entonces como que la parte teórica de los elementos que vamos a trabajar el día de hoy.
Entonces, pues vamos con nuestro primer ejemplo. Este ejemplo dice así. Un capacitor de 3 microfaradios, vean, me está dando la capacitancia, ¿no? Se conecta a una batería de 12 voltios. ¿Cuánta energía almacena el capacitor? Qué fácil, ¿no? Inciso B. Si el capacitor hubiera estado conectado a una batería de 6 voltios, ¿cuánta energía habría almacenado? Bueno, miremos, ¿no? Vean que tenemos un capacitor de 3 microfaradios que se ha conectado a una batería de 12 voltios. Y luego en el inciso B me dice qué pasaría si se hubiera conectado a una batería de 6 voltios. O sea que pues, a la mitad del voltaje inicial. ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Va a ser más energía o va a ser menos energía? Pues como las cargas se mueven dependiendo de la diferencia de potencial, pues posiblemente van a haber menos cargas y esperaríamos entonces menos carga, ¿verdad? Vamos a ver si esa teoría que estoy hablando yo pues es correcta. A ver, para el inciso A, entonces, el problema me proporciona el valor de la capacitancia, que son de 3 microfaradios, el valor del voltaje, de la diferencia de potencial, que son 12 voltios, y lo que me pide es cuánta energía. Entonces, así como vimos hace un momento, vean, tenemos capacitancia y voltaje y queremos energía. O sea, puedo utilizar esta ecuación que les estaba mencionando, ¿no? La energía es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner aquí que la energía está dada por un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. En este caso, entonces me quedaría que la energía es un medio de la capacitancia. La capacitancia aquí es de 3 microfaradios multiplicado por la diferencia de potencial, que son 12 voltios. Entonces, veamos de cuánto es la energía. Aquí me quedaría, vamos a ver, 0.5 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 y todo eso multiplicado por 12. Y vean que aquí me da el valor, pongámoslo en potencias de 10 en el sistema de ingeniería, 18 por 10 a la menos 6. O sea, 18 por 10 a la menos 6 es microjoules. Aquí tenemos entonces la energía que almacena ese capacitor. Vean que pareciera una energía muy pequeña, ¿no? 18 microjoules, pero es 18 microjoules de energía eléctrica, ¿sí? De cargas que quieren moverse, ¿no? Para el inciso B, el problema me dice qué pasaría si la batería fuera de 6 voltios. Entonces, veamos, no va a cambiar mayor cosa aquí, ¿no? La capacitancia sigue siendo la misma, o sea, 3 microfaradios. La diferencia de potencial ahora sería de 6 voltios y lo que queremos es la energía. Ahora, entonces, vamos a escribir aquí el valor de la ecuación de energía, que la energía está dada por un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial. Creo que lo hice bien, ¿no? Ah, no, no lo hice bien antes, ¿verdad? Ahora que lo veo, no le agregué el cuadrado al denominador quiero yo. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Vamos a ver, calculadora, calculadora. Es cierto, no se lo agregué, miren. Entonces ahora sí creo que lo voy a escribir bien. La energía entonces es de 216 microjoules. 216 microjoules. Perdonen mi distracción. Disculpen. Entonces, vean que la ecuación aquí es un medio de la capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado, ¿no? Yo no lo escribí, pero yo lo escribí en la ecuación, pero no lo escribí en los datos. Entonces aquí vean, la energía sería aquí un medio de la capacitancia, que siguen siendo los 3 microfaradios, multiplicado por la diferencia de potencial, que ahora es de 6 voltios al cuadrado. Entonces veamos de cuánto es la energía. Vean que la energía es proporcional al cuadrado de la diferencia de potencial. Entonces aquí me quedaría 0.5 por 3 por 10 a la menos 6. Y todo esto multiplicado por 6 al cuadrado. Lo que me da un valor de, vamos a ver, 54. 54 microjoules. Y aquí tenemos entonces el valor de nuestra energía. Noten algo importante. Noten que el hecho de haber reducido el voltaje a la mitad hizo que tuviéramos la cuarta parte de la energía. Ven, porque la mitad de 216 es 108 y la mitad de 108 pues es 54. Entonces, la capacitancia es proporcional al cuadrado del potencial, ¿verdad? Si la diferencia de potencial se duplica, entonces la energía se cuadruplica. Si la capacitancia, si la diferencia de potencial se triplica, entonces la energía se multiplica por 9.
No sé cómo es lo correcto, no hay decir, bueno, pero se multiplica por 9. Así terminamos entonces, pues, nuestro primer ejemplo. Vamos con nuestro segundo ejemplo, que se van a poner más interesantes los ejercicios. Este problema dice así: dos capacitores de placas paralelas idénticas, cada una con capacidad C, ¿sí? Capacitancia, ¿verdad? Cada capacitor con capacitancia C. Creo que aquí la traducción estaba mal, ¿no? Con capacitancia tendría que haber sido. Se cargan con una diferencia potencial, delta V, los dos, dice. Y luego se desconectan de la batería. Tomemos en cuenta, por favor, esta parte importante que el problema me está diciendo. Y luego se desconectan de la batería. ¿Qué significa? ¿Qué me puede producir que los capacitores se desconecten de la batería? Pues que la batería es lo que le provee de carga, ¿verdad? Si nosotros lo desconectamos de la batería, entonces nosotros no vamos a poder seguirle proporcionando carga al capacitor, ¿verdad? Si llegamos a un límite, por ejemplo, y cambiamos, por ejemplo, el tamaño de las placas o hacemos más grande las placas o cosas por el estilo, el capacitor se va a quedar con la misma carga porque no hay nada que le provea más carga. ¿Estamos? Bueno, los dos se cargaron entonces a la misma diferencia de potencial. A continuación, se conectan el uno al otro en paralelo con placas del mismo signo conectadas. Vamos a ver esa parte importante. Por último, la separación de la placa en uno de los capacitores se duplica. Bien. Inciso A. Determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de la placa. Determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de las placas. Inciso B. Encuentre la diferencia de potencial en cada capacitor después de que se duplica la separación de la placa. ¿Sí? Inciso C. Determine la energía total del sistema después de que se duplicó la separación de la placa. Inciso D. Compare la diferencia entre las respuestas de los incisos A y C con la ley de la conservación de la energía. Qué problema tan intenso, ¿no? A ver, vamos a suponer que aquí tengo mis dos capacitores. Miren, este es un capacitor y este es otro capacitor. Estas son las placas del capacitor. Vamos a tomar nuestra batería. Más o menos, ¿no? Vamos a suponer que este es el lado positivo y que este es el lado negativo. Y vamos a cargar cada capacitor. ¿Vean? Entonces voy a tomar aquí estos. Voy a conectar el positivo a esta placa. Y voy a conectar el negativo a esta placa. Y ahí, pues espero que el capacitor se cargue. Generalmente la carga el cargar un capacitor, pues es bastante rápido. De tal forma, entonces, vean que al conectar al lado positivo de la batería a esta placa, entonces yo tengo la seguridad de que esta placa es positiva y por lo tanto esta placa es negativa. Bueno, ya habiendo cargado el capacitor, vamos a tomar nuestra super batería y la vamos a conectar al siguiente capacitor. De la misma forma, entonces este va a quedar con una carga positiva aquí y una carga negativa aquí. El problema dice pues que posteriormente nosotros desconectamos la batería. Entonces, pues desconectamos y dejamos nuestra batería por aquí, ¿no? La ponemos aquí a un lado de la mesa y ahí se quedó. Ahí se va a quedar la batería. No me va a servir de momento. Yo sé entonces que los capacitores ya tienen carga. ¿Cómo puedo saber cuál es la carga que tienen? Pues yo sé que cada uno tiene una capacitancia C y la batería pues tenía una diferencia de potencial delta V. Entonces, pues estos capacitores tienen una diferencia potencial delta V, cada uno tiene la misma diferencia de potencial porque se cargó con una misma batería y cada uno tiene una misma capacitancia llamada C. Por lo tanto, la carga que almacena este capacitor está dada por capacitancia por delta V y esta está dada por capacitancia por delta V. Ahí tenemos la carga de cada uno. Entonces vean que el problema me dice, a continuación se conectan el uno al otro en paralelo con placas del mismo signo conectadas. Bueno, pues entonces como ya se cargaron,
Ya sabemos cuánta carga tiene cada uno. Los vamos a pegar por acá. Y lo vamos a conectar entre ellos. Entonces, pues voy a conectar estos. Uno por acá. Y otro por acá. Y así los he conectado en paralelo. Recuérdense que la conexión en paralelo es que unimos placas entre ellas. Ahí está conectado en paralelo sin una fuente de voltaje, simplemente conectados entre ellos. Muy bien, ya cumplí eso. Por último, si hay algo más que hacer, la separación de la placa en uno de los capacitores se duplica. Muy bien, entonces pues vamos a tomar estos nuestros supercapacitores y vamos a duplicar la separación entre las placas de uno. Por ejemplo, voy a tomar este y lo voy a separar para que su separación ahora sea el doble. ¿Sí? Estando conectados, ¿verdad? Yo los conecté para poder moverlo, pero tendrían que estar conectados y luego se separan, según lo que el problema dice, ¿no? Ahí está. Entonces, estas placas se han separado. A ver, yo les pregunto algo. Piensen allí su respuesta. ¿Creen que estos capacitores de placas paralelas, porque son placas paralelas, ¿verdad? Dos capacitores de placas paralelas idénticas, entonces son placas paralelas. ¿Creen que su capacitancia varió por el hecho de que nosotros cambiamos la capacitancia, pero cambiamos la distancia? Recuérdense que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas está dada por la constante epsilon sub 0 multiplicado por el área y dividido la separación. Vean entonces que la separación es inversamente proporcional a la capacitancia. ¿Qué significa eso de inversamente? Que si la separación entre las placas aumenta, entonces la capacitancia disminuye. O sea que este capacitor realmente ha cambiado su capacitancia. Su capacitancia ahora va a ser menor. ¿Estamos? Entonces, vamos a colocar aquí que la capacitancia de este capacitor es epsilon sub 0 por el área dividido la separación, pero esta capacitancia ahora aquí es epsilon sub 0 por el área dividido dos veces la distancia. Vamos a poner que esta es la capacitancia final y esta es la capacitancia inicial. Entonces vean que esta capacitancia final la podemos escribir como 1/2 de epsilon sub 0 por el área dividido la separación. Pero esta expresión pues resulta ser la capacitancia inicial. Por lo tanto, yo sé que la capacitancia final de este va a ser la capacitancia inicial dividido 2. Vean que la capacitancia se redujo a la mitad por el hecho de duplicar la separación entre estas placas. Bueno, ¿qué condición tenemos nosotros cuando los capacitores están conectados en paralelo? Pues vamos a recordar, ¿no? Es importante que tengamos frescos los conocimientos que hemos estado aprendiendo. Cuando están conectados en paralelo, dijimos que tienen la misma diferencia de potencial. Bueno, entonces vean que la diferencia de potencial a la cual están conectados estos capacitores tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. ¿Estamos? Lo que es diferente es la carga. Bueno, entonces yo sé, llamemos a este nuestro capacitor 1 y a este nuestro capacitor 2. Entonces tengo la seguridad yo de que si sumo la carga 1 más la carga 2, la carga total me va a dar. Allí tenemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la misma diferencia de potencial. Muy bien. ¿Qué me piden en el inciso A? Me emocioné ya. Determine la energía total del sistema de dos capacitores antes de que se duplicara la separación de la placa. Ah, bueno, entonces pues eso está fácil. La energía en un capacitor, cuando tenemos todo, no tenemos la capacitancia de voltaje, pues tendríamos como 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Y esta es la energía del primer capacitor, pero también es la energía del segundo capacitor. Como el problema me pide que determine la energía total, entonces la energía total está dada por la energía 1 más la energía 2, que por ser la misma, pues simplemente me queda capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Entonces la energía total es de capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la energía total. Vamos a poner esto como el inciso A.
El inciso B me dice, encuentre la diferencia potencial de cada capacitor después de que se duplicó la separación de la placa. Se supone que la diferencia potencial va a ser la misma, pero la pregunta es, ¿irá a ser la misma diferencia potencial debido a que se separaron? Pues no lo sabemos, ¿no? Eso ya no lo sabemos. Vamos a quitarle aquí porque ya vimos que la capacitancia cambió, ¿no? Esta capacitancia C y esta es 2C. ¿Y cuál será la diferencia potencial? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, vamos a poner aquí diferencia potencial final, es que la diferencia potencial en los dos tiene que ser lo mismo. Eso sí, fijo. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Bueno, la idea es que la carga en el primer capacitor, que se calcula según la ecuación capacitancia inicial, vamos a ponerla aquí, por diferencia potencial final, ¿verdad? Diferencia potencial final, más la carga en el capacitor 2, que sería 2 veces la capacitancia inicial, no, perdón, nada que 2 veces, mitad, disculpen. Capacitancia inicial dividido 2, ¿por qué? Porque dijimos que la final es la mitad de la inicial, ¿no? Multiplicado por la diferencia de potencial final, tiene que ser igual a la carga total. ¿Y cuánto es la carga total? Pues la carga total es la carga que tenían aquí los capacitores, porque como ya no están conectados a una fuente de voltaje, esa carga no puede cambiar, ¿verdad? Esa carga simplemente se distribuyó y se movió. Observen esta parte importante, vean, para que lo comprendan bien. Aquí las cargas negativas y positivas están atrayéndose entre sí y no pueden pasarse por este vacío que tenemos en medio. Cuando nosotros separamos las distancias, las cargas se dan cuenta que aquí están más próximos a acercarse y como las cargas lo que quieren hacer es atraerse entre sí, entonces algunas cargas negativas se prefieren mover a este lado aquí, repeliendo algunas cargas negativas acá, ¿verdad? Por supuesto, para que entonces aquí tengamos más carga. Esa sería la idea aquí, que vamos a tener más carga aquí de las que se le irían huyendo de acá porque tienen más opción de acercarse en esta parte de aquí. Esa es nuestra suposición. Bueno, la carga total. ¿Y cómo sé cuánto es la carga total? Pues la carga total está dada por la carga de un capacitor más otro capacitor antes de que se movieran. Y según lo que tenemos ahí, es la capacitancia inicial por la diferencia de potencial inicial, más la otra que es capacitancia inicial por la diferencia de potencial inicial. Entonces veamos que podemos simplificar esas expresiones. Todas las expresiones tienen la capacitancia inicial, entonces pues puedo cancelar este valor de capacitancia inicial. Por lo tanto, la diferencia de potencial final más 1/2 de la diferencia de potencial final es igual a 2 veces la diferencia de potencial inicial. La diferencia de potencial final más 1/2 de la diferencia de potencial final me da 3/2 de la diferencia de potencial final y esto es 2 veces la diferencia de potencial inicial. Si paso este 2 a multiplicar al otro lado, la diferencia de potencial final entonces me quedaría 4 veces la diferencia de potencial entre 3. Y por lo tanto, ya tengo que la diferencia potencial final entre las placas ahora es 4/3 de la diferencia potencial que teníamos al inicio. Vean qué importante es esto. La diferencia de potencial aumentó entre las placas. Aumentó. ¿Por qué? Porque pues aumentamos la separación, ¿no? Y se recuerdan que la diferencia de potencial es campo por distancia, ¿verdad? A mayor distancia de separación, mayor diferencia de potencial. La diferencia potencial entre estas placas aumentó. Por más sorprendente que sea, la diferencia potencial aumentó y no disminuyó, a pesar de que las placas se separaron. Bueno, ya tengo el inciso B. El inciso C me dice, determine la energía total del sistema después de que se duplicó la separación de la placa. Muy bien. Entonces, para el inciso C voy a calcular nuevamente las energías, pero ya con las distancias separadas. La energía 1 estaría dada por 1/2 de la carga que posee, perdón, de la capacitancia que posee, multiplicado por su diferencia potencial. Y la energía en el otro capacitor estaría dada por 1/2 de la capacitancia que tiene por la diferencia de potencial final. Entonces la energía total sería la energía 1 más la energía 2, así como antes. La energía 1 está dada por 1/2 de la capacitancia inicial por la diferencia de potencial, que ya vimos que es de 4/3 de la diferencia de potencial. 4/3 de la diferencia de potencial. Más la energía 2, que sería 1/2 de la capacitancia final, que ya vimos que es la capacitancia inicial dividido 2, multiplicado por la diferencia potencial, que es 4/3 de la diferencia de potencial. De tal manera que la energía, entonces ahora me quedaría, si hacemos esta operación, vamos a ver 1/2, no, esto no está mal, ahí estamos, 1/2 multiplicado por 4/3 más 1/2, 1/2
multiplicado por otro medio multiplicado por 4 tercios. 1/2 por 4 tercios más 1/2 por 1/2 por 4 tercios. Entonces esto me da 1. ¿Verdad? Sorprendentemente me da 1. Entonces aquí me da la diferencia de potencial. Otra vez estoy mal. Al cuadrado. Volví a olvidar el cuadrado. Perdonen ustedes, por eso es que me sorprendió que me diera igual, ¿no? Otra vez, disculpen. Se me olvidan los cuadrados. Pues alguien se pudo haber dado cuenta y yo estoy seguro que la fórmula era la diferencia potencial al cuadrado, ¿no? Ahí estamos. Entonces ahora sí espero que me esté bien. Bueno. Me da entonces 4 tercios de la capacitancia inicial por la diferencia de potencial al cuadrado. O simplemente capacitancia, ¿no? Por diferencia de potencial. Aquí tengo entonces la energía total que tiene ese sistema. Y por último, el inciso D me dice, compare la diferencia de las respuestas de los incisos A y C con la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se conserva. Entonces observemos que la energía total en el inicio, antes de modificar algo, era de capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. Sin embargo, luego de que se ha movido o se han separado las placas, la diferencia ahora es de 4 tercios. Piensen por un momento, ¿era mayor antes o era mayor después? Como 4 tercios es mayor, ¿verdad? 4 tercios es mayor, entonces yo tengo la seguridad que la energía al final, por así decirlo, es mayor que la energía al inicio. Entonces, ¿de dónde apareció esa energía? ¿Hemos creado energía de la nada? Así como los TikToks que se ponen de moda ahora, en donde pues toda la gente quiere crear energía de la nada, violando muchas leyes físicas. Pues no hemos creado energía de la nada. Lo que pasa es que recuérdense que estas placas tienen cargas opuestas y lo que quieren es acercarse entre sí. Por lo tanto, el hecho de querer separarlas no es algo natural que esto posea. Esto lo que quieren es unirse. Entonces tiene que haber un agente externo que venga, tome las placas y las separe para que queden el doble de distancia. El trabajo que hizo este agente en separar estas placas alimentó al sistema de energía, ¿sí? Por conservación de la energía. Él gastó energía en moverlas alimentando esta energía, ¿no? La energía fue transferida a este sistema. De tal manera entonces que ahora tenemos el 33% aproximadamente más de energía que el inicio. Y así, pues hemos comparado la conservación de la energía. No hemos creado energía de la nada. Hemos únicamente transferido energía de ese agente externo que separó las placas al sistema que nosotros estamos analizando. Así terminamos entonces pues, nuestro segundo ejemplo. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy, creo yo. Sí, último ejemplo del día de hoy. Nuestro ejemplo 3 dice así. Tenemos dos capacitores. Uno de 18 microfaradios y el segundo de 36 microfaradios están conectados en serie, por favor. Y una batería de 12 voltios se conecta a través de los dos capacitores. Determine, inciso A, la capacitancia equivalente y, inciso B, la energía almacenada en esta capacitancia equivalente. Inciso C, determine la energía almacenada en cada capacitor individual. Inciso D, demuestre que la suma de estas dos energías es la misma que la energía que se encuentra en el inciso B. Inciso E, esta igualdad siempre será verdad o depende del número de capacitores y sus capacitancias. Inciso F, si los mismos capacitores se conectan en paralelo, ¿qué diferencia de potencial se requerirá entre ellos de modo que la combinación almacene la misma energía que en el inciso A? Inciso G, ¿qué capacitor almacena más energía en esta situación? C1 o C2, ¿verdad? Cuando están conectados en paralelo. Pues miremos, el problema me dice, ¿será que la energía total que da la batería será la misma energía que se va a quedar en cada capacitor cuando están conectados en serie, sí o no? Dependemos si cambiamos los valores, pues miremos, vamos a tratar de hacer esto.
Supónganse que tenemos como antes pues dos capacitores conectados en serie. Entonces voy a dibujar dos capacitores, así como aprendimos. Uno por acá. Y otro por acá. Y vamos a conectar estos en serie, junto a una fuente con una diferencia potencial de 12 voltios, creo que es. Sí, 12 voltios. Ahí está. Pensemos que esta diferencia potencial es delta V, que esta es la capacitancia 1 y esta es la capacitancia 2. El problema quiere que encontremos pues, la capacitancia equivalente. Eso es fácil, porque en esta circunstancia, como simplemente tenemos dos capacitores conectados en serie, vamos a ver, no tenemos que realizar mucho procedimiento para encontrar la capacitancia equivalente. Recuérdense que cuando están conectados en serie, pues la capacitancia equivalente simplemente es la suma de los inversos. Ahí está. Entonces esta capacitancia sería igual a C1 inverso más C2 inverso, todo esto inverso. Si hacemos la operación sería 1 dividido C1 más 1 dividido C2, sumamos las fracciones y simplificamos y esto me queda entonces C1 por C2 dividido C1 más C2. Y ahí tenemos entonces la capacitancia equivalente. ¿Bien? Ahora, el problema quiere que primeramente vamos a ver la capacitancia equivalente. Y va, entonces con esto yo puedo sacar automáticamente la capacitancia equivalente. Ahí arriba generalizamos todo. La capacitancia equivalente, para este caso que tenemos dos capacitores, pues simplemente sería C1 por C2 dividido C1 más C2. Entonces miremos la capacitancia equivalente como cada uno es de 18 y el otro es de 36. 18 por 36 dividido... no, si no. Bueno, queda lo mismo, ¿no? 18 por 36 dividido 18 más 36. Y me queda 12. La capacitancia equivalente aquí es de 12. ¿12 qué? Pues 12 microfaradios. Inciso B. El problema quiere en esta parte que tenemos la energía almacenada en esta capacitancia equivalente. Bueno, entonces la energía almacenada en esta capacitancia equivalente, según la ecuación que hemos estado usando, ¿no? Un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, estaría dada por un medio de la capacitancia que es de 12 microfaradios, multiplicado por la diferencia de potencial que son 12 voltios al cuadrado. Y por lo tanto aquí me quedaría 0.5 por 12 por 12 por 12. 12 cuadrado, ¿no? Esto me da 864 microjoules. Vean porque tenemos el micro aquí, ¿verdad? Entonces, por eso me ha salido 864. O si no, pues si desconfían, pues ponemos un medio. 12 por 10 a la menos 6 y multiplicamos esto por 12 al cuadrado. Y tendremos que llegar a la misma expresión. 864 micro, por eso a la menos 6 microjoules. Bueno, ahí tenemos entonces la capacitancia equivalente, la energía almacenada en la capacitancia equivalente y el inciso C me dice, determine la energía almacenada en cada capacitor individual. Bueno, entonces, para cada capacitor individual, la energía, vean que la diferencia de potencial no es la misma cuando tenemos capacitores conectados en serie, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de eso, no es la misma. Lo que sí es lo mismo es la carga. Entonces, pues procederemos a calcular la carga. ¿Y cómo calculo la carga? Pues recordemos que la carga se calcula como capacitancia por diferencia de potencial. En este caso estaríamos hablando de la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial, ¿verdad?
Por lo tanto, yo puedo determinar que la carga que está atravesando a través de estos, pues es simplemente la capacitancia equivalente por la diferencia potencial y por lo tanto es la misma en cada uno. Es decir, la carga aquí es capacitancia equivalente multiplicada por diferencia potencial. Ahí estamos, ¿verdad? Por lo tanto, la carga en cada capacitor es la misma. La carga en cada capacitor es la misma. Vean esta parte importante. Vamos a hacer lo siguiente aquí abajo. Miren, antes de meterme para que vean ustedes algo importante. Vamos a escribir aquí que la ecuación pues quedaría aquí un medio de los 12 microfaradios, que es la capacitancia equivalente, multiplicado por los 12 voltios al cuadrado, que sería la diferencia potencial al cuadrado. Esa sería la energía, ¿no? Desde el punto de vista así general. Ahora, para el inciso C me pide que calcule la capacitancia equivalente en cada capacitor. Entonces tenemos que utilizar otra ecuación, porque yo conozco la carga y la capacitancia. Bueno, entonces vayamos a ver, al fin vamos a utilizar una ecuación diferente. La energía es la capacitancia, la carga al cuadrado, perdón, dividido 2 veces la capacitancia, ¿verdad? Entonces la energía 1 sería la carga 1 al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia, ¿verdad? Esa es la energía. ¿Cuál es la carga que este posee? Vamos a poner aquí capacitancia 1. ¿Cuál es la carga que posee? Pues simplemente es la capacitancia equivalente multiplicado por la diferencia potencial. Entonces vamos a poner aquí que sería la capacitancia equivalente al cuadrado por la diferencia potencial al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 1, ¿verdad? Y la energía 2 estaría dado por pues, la carga en 2 al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 2. Lo que finalmente me dice que la carga 2 al ser la misma, pues sería la capacitancia equivalente al cuadrado por la diferencia potencial al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 1. Y ahí tendría entonces la energía en cada uno. Calculemos, el problema me pide en el inciso C, determina energía almacenada en cada capacitor individual. En cada capacitor individual. Entonces veamos. La capacitancia equivalente es 12. Entonces aquí me quedaría 12 al cuadrado multiplicado por, bueno, solo que es 12 micro, ¿no? 12 por 10 a la menos 6 multiplicado por 12 al cuadrado. Ahí estamos al cuadrado. Multiplicado por 12 al cuadrado, 12 voltios, dividido 2 por la capacitancia 1. Y la capacitancia 1 es de 18 micros. Entonces 18 por 10 a la menos 6. Esto me va a dar entonces el valor de la energía que posee uno de los capacitores. En este caso es de 576 microjoules. Y el otro, vea que aquí puse otra vez capacitancia 1. Cambiaría al otro que es de 36. Entonces en este caso, ese valor de energía me queda de 288 microjoules. Ahí tenemos entonces la energía en cada capacitor. El inciso D me dice, demuestra que la suma de estas dos energías es la misma que la energía que se encuentra en el inciso B. Pues aquí está fácil, ¿no? 576 más 288, pues efectivamente me da los 864 que estaba viendo. Sin embargo, vamos a poner en el inciso D. En el inciso D siempre me pregunta si es verdadero siempre o no. Para el inciso D, pues está fácil porque simplemente entonces voy a poner aquí 576 microjoules más 288 microjoules, pues efectivamente me da los 864 microjoules. Ahora el inciso E me dice, ¿será que esta expresión siempre será verdadera o dependerá del tipo de valores que tengamos o de la cantidad de capacitores que tengamos? Pues miremos, ¿verdad? Según la ecuación que tenemos aquí, la energía total, la energía 1, está dada por la capacitancia equivalente al cuadrado por la diferencia potencial al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 1 más la capacitancia equivalente al cuadrado por la diferencia potencial al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia 2. Simplifiquemos esta ecuación o intentémoslo al menos. Vean que la diferencia potencial al cuadrado es constante y un medio también. Entonces aquí me queda un medio de la diferencia de potencial al cuadrado multiplicado por la capacitancia equivalente al cuadrado dividido C1. Vamos a poner aquí, vean, capacitancia equivalente al cuadrado multiplicado por 1 dividido C1 más 1 dividido C2, ¿verdad? Sí.
Lo que me llevaría entonces aquí a un medio de la diferencia de potencial al cuadrado por la capacitancia equivalente al cuadrado. Y sumemos esas dos. Aquí me quedaría entonces, vamos a ver, uy, al cuadrado. Aquí me quedaría C1 por C2, bueno, es que 1 C2 multiplicado por C1 más C2, ¿verdad? Y por último, veamos que esto es un medio de la diferencia de potencial al cuadrado multiplicado por la capacitancia equivalente al cuadrado. Pero la capacitancia equivalente la calculamos acá arriba y me dio C1 por C2 dividido C1 más C2. C1 por C2 dividido C1 más C2 al cuadrado multiplicado por C1 más C2 dividido C1 por C2. Y vean que aquí se cancelan esta expresión con este cuadrado porque son los mismos, ¿no? Es como que estuviera dividiendo y se invirtió. Y finalmente esta expresión me va a llegar que independientemente de cómo tengamos o qué capacidad de capacitores tengamos, esas capacitancias equivalentes siempre se van a anular, quedándome simplemente la diferencia potencial al cuadrado por la capacitancia equivalente, que es a la ecuación o la ecuación que utilizamos para el cálculo de la ecuación. Por lo tanto, hemos mostrado que no depende de los valores que tengan ni de la cantidad de capacitores que tengamos, siempre vamos a llegar a la simplificación de estas expresiones. ¿Sí? A la simplificación. La energía siempre se va a distribuir. El inciso F me dice, si los mismos capacitores se conectan en paralelo, ¿qué diferencia de potencial se requerirá entre ellos? De modo que la combinación almacene la misma energía que en el inciso A. Queremos entonces ahora 860 microjoules. Vamos a ver qué diferencia de potencial a qué diferencia de potencial los vamos a conectar. Entonces, vamos a ver el inciso que me toca, F. Los capacitores se van a conectar ahora en paralelo. Recuérdense que en paralelo, pues simplemente conectamos entre sí cada una de las placas de los capacitores. Entonces conecto estos y conecto estos y estos conectados a una fuente de voltaje. Más o menos. La pregunta es cuál debe ser esta diferencia de potencial. Si los capacitores son los mismos, ¿no? 18 microfaradios, 36 microfaradios. La diferencia de potencial a través de cada uno de ellos es la misma, ¿no? Entonces aquí tenemos diferencia potencial y diferencia potencial. Entonces la energía que almacena cada uno de ellos, la energía 1 estaría dada por un medio de la capacitancia 1 por la diferencia potencial al cuadrado y el otro sería U2, un medio de la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2 al cuadrado. Y yo quiero que la energía total sea de 864 microjoules. Entonces, para este caso, vean, me quedaría que la energía 1 más la energía 2 tiene que ser la energía total. U1 más U2 tiene que ser la energía total. Y por lo tanto aquí me quedaría un medio, que es un factor común, por la capacitancia 1 más la capacitancia 2 por la diferencia potencial, que también es la misma en ambos. Y eso tiene que ser de 864 microjoules. De tal forma entonces que la diferencia de potencial estaría dada por 2 veces la energía total, pongámoslo así, dividido la suma de las capacitancias, todo esto en una raíz cuadrada. De tal forma entonces que si ingreso datos a mi calculadora, me quedaría aquí la raíz de 2 por la energía que me dio de 864 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido entre la capacitancia 1 y la capacitancia 2, que serían 18 por 10 a la menos 6 más 36 por 10 a la menos 6, que me da un valor de, si no estoy equivocado, espero que no, 5.66 voltios. 5.66 voltios. Vean entonces que una conexión en paralelo me permite obtener la misma cantidad de energía con un menor voltaje, ¿verdad? Con un menor voltaje. El inciso G, ¿qué capacitor almacena más energía en esta situación? ¿C1 o C2? Como la energía depende, vean, de la diferencia de potencial en ambos es lo mismo, entonces dependemos únicamente de la capacitancia. Entonces el capacitor de 36 microfaradios almacenaría más carga. El de 36 microfaradios almacena más carga. Y así, pues hemos terminado nuestro último ejemplo.
perdonen por los segundos que les robé, pero era mejor que termináramos nuestro ejemplo de una vez. Entonces, pues espero que pasen un buen día, que tengan un buen inicio de semana y nos miraremos entonces en nuestra siguiente clase. Cuídense mucho y que estén bien. Audio Jungle.